Bueno, nuevamente dialogar con el doctor Nievas. Gracias por No, venir, por por favor, me aceptar la encanta Villa charla. General Belgrano y tu compañía. Bueno, y usted también acompañado. Sí, estamos acompañados con la socia del estudio y codefensora de este señor. Claro, un tema que cuando hicimos la entrevista radial, Sí, doctor, atravesamos la región, cuando usted dijo, mi defendido, 2 años guardado a la sombra en términos de cafetín, y después logramos demostrar la inocencia por un caso de abuso, acoso, ¿y qué más? la vez anterior que estuve con este tema, ¿por otro tema o este tema? No, este tema, hicimos No, una entrevista radial con respecto a este tema, ahora estamos haciendo vía video, estamos en el canal TV Sauce, y el atravesó tema, la sociedad este sí, tema. que es un tema muy difícil porque es un tema donde yo insisto que los varones estamos en todos lados, pero sobre todo en esta zona, en la 10ª circunscripción, virtualmente bajo libertad condicional, producto de una cuestión provincial que es la bajada de línea del Superior Tribunal en algo que se llama perspectiva de género, que es una influencia marcada respecto de cómo se investiga con otros estándares probatorios los delitos de abuso sexual y los delitos de violencia familiar. Esto es un problema porque cuando se cruza la barrera, donde se cree que desde esa perspectiva está habilitado vulnerar todos los derechos y garantías que tenemos los ciudadanos, estamos en problemas. Y no es la primera vez que podemos nosotros lograr que una persona inocente recupere la verdad, sino que si no se trabaja adecuadamente en los estudios jurídicos en este tema, entendiendo que el Ministerio Público Fiscal es un equipo interdisciplinario con un gran poder de fuego y que nosotros ese equipo interdisciplinario lo tenemos que enfrentar con otro equipo interdisciplinario formado por médicos, por kinesiólogos, por ginecólogos, por psicólogos, por psiquiatras, por peritos informáticos, estamos en una gran desventaja. No obstante, por cómo está armado el sistema, tenemos grandes posibilidades que esa persona, aun cuando vayamos a lograr que la Cámara salga absuelto, no vamos a poder lograr su inmediata libertad, porque está todo el sistema atado acá en esta zona, donde 2 fiscales tienen un criterio que baja del Superior Tribunal y una jueza de control que respalda el 98% de lo que ellos hacen, razón por la cual estamos siempre en esa desventaja. Bueno, vamos al caso en sí. ¿Cómo lo toma usted? ¿Quién se contactó con usted? Estamos hablando de un vecino de Villa General Belgrano, de un hombre mayor de edad. Un hombre mayor de edad, le podemos poner Franco, Mateo, sí, José, como querramos, le pongamos Franco. Un hombre de alrededor de 38 años, se enamoró de una mujer que tenía varios hijos, armaron una familia, familia ensamblada, como decimos una familia ahora. ensamblada, fueron muy felices, pero había una chiquita, la más jovencita, que en aquel momento tenía 12 años. Hija de la madre. Hija de la madre, que ya había tenido algunos o de la problemas. pareja de él, para mejor expresarlo. Sí, claro. Sí, hija de la pareja de él, sí. Hijastra de él, queda feo ese término, pero bueno, pero él la crió durante muchos años. Y esta chica tenía problemas psicológicos que se fueron acentuando. La primera manifestación fue que ella tomó como una cuestión reiterada. Claro, tomó como una cuestión reiterada que cada vez que tenía un problema con una persona decidió denunciarlo. Y descubrió de alguna manera que denunciar por abuso sexual era una cosa muy fácil. Entonces, primero tuvo un problema con el novio de la hermana, lo denunció por abuso sexual, lo detuvieron al muchacho, y lo más grave es que no solamente lo detuvieron, sino que lo condenaron, y está detenido desde hace 3 años. Después denunció al novio o la pareja de la abuela, porque ella entendía que la abuela no le daba todo el tiempo que ella pretendía. Entonces se le cruzó el novio a la abuela, lo volvió a denunciar. En este caso no lo detienen porque estaba en otra fiscalía. Después denunció un señor grande, y esto es muy grave porque es un hombre mayor que se tuvo que ir de la zona. Dicen que se fue a vivir a otra ciudad y después se descompensó y se murió. Y ahora, en febrero del 2023, cuando vuelven ahora, hace 2 años,
cuando vuelven a las clases, decide denunciarlo al padrastro. Su defendido. Mi defendido, nuestro defendido, diciendo que en la Navidad del 2022 la había vulnerado sexualmente. Y lo detienen este hombre. El mismo día, el 9 de marzo del 2023 lo denunciaron, el 9 de marzo del 2023 lo detuvieron con la intervención de la fiscal Paula Obrera, que bueno, tiene un estilo de trabajo en estas causas, de proceder a la detención con graves delitos. En forma inmediata. Inmediata, sin ninguna verificación. Fíjense que la chica se lo cuenta a una compañera de colegio, teniendo 12 años, la compañera de colegio se lo cuenta a la preceptora se lo cuenta a la directora le da la directiva a la preceptora que van a denunciar, y va y denuncia. Hasta ahí, digamos, de alguna manera ellos están cumpliendo su obligación. El tema es que el Ministerio Público Fiscal tendría que haber verificado algunos datos. Estamos hablando de que esa familia ensamblada estaba conviviendo bajo el mismo techo. Bajo el mismo techo, con el sostén económico de él y de ella. Una familia organizada, una familia sin ningún problema, pero tenía esta chiquita en el medio y ya ha hecho mucho daño. Pasaron 2 años y en esos 2 años de detención de Franco o de Pedro, como digamos, resulta que la chiquita, la adolescente se empieza a agravar su síndrome, a tal punto que empieza a ser violenta con los hermanos, empieza a denunciar a los hermanos que también los va a denunciar, y la madre decide llevarle a una psicóloga. Y la psicóloga le dijo: esta chica tiene muchos problemas de conducta, vamos a llevámoslo a un psiquiatra. El psiquiatra inmediatamente le determina un síndrome, que es un síndrome asocial, un síndrome de que estamos en presencia de una personalidad psicopática. Le cuenta el psicólogo de que la chiquita la adolescente le había contado de que hacía sufrir los animales y disfrutaba con eso. Y bueno, la medican, se empieza a mejorar, pero llega un momento que era tan peligrosa con el temita de la denuncia que deciden, para socializarla, colocarle una ayudante terapéutica, pero le recomiendan a la ayudante terapéutica que no se quede solo con la menor, porque tenía tendencia a denunciar a la gente que estaba sola con ella. Una cosa tremenda. ¿Ustedes se hicieron cargo desde el primer momento? Sí. De la causa? Nosotros supimos de las anteriores denuncias rápidamente. Nosotros sabemos perfectamente que el novio de su hermana todavía está preso, me parece que hace bastante más de 3 años. La niña declaró en el juicio, en el debate oral, que todas las denuncias que había hecho eran mentiras. Por todas dio un motivo y una fundamentación de por qué había mentido. Y por cada causa. Cada causa tenía una fundamentación de ella misma de por qué lo había hecho. En el caso de la pareja de su abuela era porque ella se quería ir a vivir con su abuela. Y este hombre estorbaba para esa situación, digamos, ¿no? En respecto del novio de su hermana, dijo que ella estaba enamorada de él. Y bueno, era el novio de la hermana. Entonces, así, todas este tipo... ¿La madre qué rol jugó en todo este escenario? O sea, la pareja de su defendido. Muy importante, porque en tanto y en cuanto se repetían las situaciones, ella dejó de creer en su hija. Mientras tanto la llevaba a la psicóloga, o la psicóloga la derivó al psiquiatra. La mamá rápidamente entiende que no, y cuando habla sinceramente con su hija le verbaliza de que eran todas mentiras. Entonces su mamá quedó expuesta, digamos, en una situación un escenario altamente complejo, claro. Claro, una situación delicada en tanto en cuanto vos le estás creyendo al abusador de tu hija, no le estás creyendo a tu propia hija. Pero su hija le comenta de que eran mentiras todas las denuncias que había hecho. ¿Toda esta narrativa ocurrió en ese lapso de los 2 años? Sí, en los últimos... Los denuncias empiezan antes, sí, pero la evolución para peor de la chiquita, para colmo, con una desapego con la realidad y con el sufrimiento ajeno extremo.
porque meterle a una persona presa porque se quería vivir con la abuela, o meterle a una persona presa porque se había enamorado del novio de la hermana y el chico no le daba calce, o de pronto querer tener una pareja y que el padrastro no se lo dejaba porque ella tenía... Es una cosa de una liviandad preocupante. Entonces, sucede de que cuando se va agravando el cuadro de situación, llega el juicio, finalmente el juicio oral y público. No se pudo acelerar. No se pudo acelerar. Del juicio no, es más, yo creo que se atrasó el juicio más de la información que teníamos nosotros, porque nosotros queríamos garantizar que no fuera un juicio unipersonal. ¿Que no sea abreviado? No, mi estudio no hace abreviado. Que no sea juicio... Bueno, pero estamos hablando de un caso, doctor, totalmente atípico, porque bueno, lo que estamos escuchando es una narrativa. Es tremendo. Daba como para acelerar y pedir un abreviado. No, pero el abreviado, perdóname que te... El abreviado tiene una condición, se hace rápido, pero tiene como condición que vos confieses que sos culpable. Que te declares culpable. Bueno, pero entonces, no entra la declaración de la menor. Sí, pero para eso tiene que ser abierto. Familia. Pero para eso tiene que ser abierto para que se investigue. Está bien. Juicio abreviado de entrada, nomás vos te declarás culpable. Entonces, ¿qué sucedió en el medio? Nosotros dijimos, no vamos a dejar que sea un juicio unipersonal porque está concentrado todo en una sola persona, vamos a pedir que sea colegiado. Pero tampoco queríamos que sea colegiado y que sea solamente técnico, entonces pedimos un estilo que se llama con escabinos, con lo cual pasaron a ser 3 jueces técnicos y 2 jurados populares. Y en esos 5 jurados nosotros encontramos el espacio para que empiece el juicio, declare Mateo, cuente todo lo que había pasado. Vino la madre, como ella decía, difícil porque hay que... La pareja, la mamá de la adolescente. Hay que decir ante un jurado en un juicio penal, mi hija está loca. Entonces, y después vinieron la psicóloga que dijo que era una chica peligrosa, vino el psiquiatra que dijo que era una psicópata, y llegó un momento en que caímos en la cuenta con el fiscal de que la chica había cumplido 16 años ya. Entonces ya no la teníamos que interrogar a través de una cámara Gesell, sino que la podíamos traer a la sala de audiencia. Y cuando vino a la sala de audiencia, la mamá me dijo, doctor, esta chiquita es de acuerdo a cómo está en el moño. Hoy puede decir la verdad que me ha dicho a mí o salirse con otra y acusar a otra persona. Y ese día la menor vino y se sentó y dijo que había sido todo mentira lo de Mateo, que el motivo era porque ella quería tener una pareja y el Mateo no la dejaba, que el novio había sido por el otro, que el otro había sido por el otro, y con una impunidad impresionante. Sí. ¿Su defendido cuándo cobra la libertad? ¿De forma inmediata? Inmediatamente lo dejaron en libertad ese mismo día. El fiscal entendió que no podía acusar bajo esas condiciones y recuperó su libertad. ¿Hoy está viviendo en BGB? Hoy está viviendo en las cercanías de acá. Sí, está viviendo en las cercanías de acá. Con muchas dificultades para adaptarse, muchas dificultades para adaptarse, con muchas dificultades para poder enfrentar, salir a la calle y salir. La reinserción tiene alto costo. Tremendo, y sobre todo por esta clase de delitos, ¿no? Porque en realidad la justicia está tan cuestionada, vía Macintosh y todo lo que pasa, que si la justicia te dice que vos no sos culpable, medio que nadie te cree. Y si la justicia te condena, tampoco nadie te cree. Pero lo cierto es que acá la condena social en este tipo de delitos es tremenda. Y él está tratando de adaptarse. No tenemos prácticamente a diario información de denuncias de abusos de mujeres. No, pero aparte a nosotros nos llamó la atención en un principio que nos tomaran nota respecto de este caso. ¿Por qué motivo? Porque nosotros hemos dejado en libertad a otros hombres con la perfecta, digamos, sapiencia de los jueces de que la denuncia era falsa. Entonces estamos hablando de que se está aplicando prisiones preventivas a personas en las que no se ha verificado de ninguna manera. Claro, pero esa previsión preventiva termina durando 2 o más años. Exacto, 2 o 3 años en algunos casos hasta que llega el juicio y como nos ha pasado en otros casos, en Yacanto, varios, en el que estas personas quedan en libertad, pero después de haber pasado 3 años en una prisión preventiva que es absolutamente arbitraria y que no se ha investigado correctamente, o que durante la investigación ya estás preso sin ninguna necesidad, porque mientras la investigación sucede, esas personas tienen el beneficio de la inocencia que nos da la Constitución Nacional, de que todos somos inocentes hasta que se demuestre. O sea, esta gente pasa 3 años en esa situación horrible y entrando por esos delitos horribles, y después otra... O sea que usted diciendo esto siendo mujer, bueno, tiene doble filo. Entiendo que hay un montón de hombres
que no están teniendo las garantías constitucionales, lo que nos garantiza la República, para ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Una cosa más que me parece importante aclarar. Lamentablemente hay un montón de estudios jurídicos, y lo lamento por quienes lo hacen, pero que le ofrecen como una única alternativa a las personas que están imputadas de estos delitos hacer un juicio abreviado, lo cual significa que la persona se declare culpable sin serlo, bajo la promesa que le van a dar una pena menor. Y no tiene que ser así. Siendo inocente. Y la gente dice, bueno, el novio de la hermana es inocente porque el menor dijo que era inocente, y resulta que en un juicio abreviado se declaró inocente y hace ya más de 3 años que está detenido. Una locura. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, disculpanos que te tengo que... No, a mí me tienen que disculpar.